se despierta con una sensación extraña, una inquietud que al principio parece una molestia pasajera más, tal vez un remanente del estrés acumulado, tal vez solo el peso de la rutina. Lo ignoras, tratando de seguir con tu día como de costumbre, pero algo va mal. Sientes una presencia invisible en tu interior, una angustia que no se disuelve con el paso de las horas. El café fuerte no ayuda, la música no distrae, las conversaciones parecen distantes. Algo es diferente. Durante los primeros días, intentas justificar esta sensación. Quizás sea el trabajo, el cansancio, la falta de descanso adecuado. Pero entonces las noches empiezan a hacerse demasiado largas. Te acuestas para dormir, pero el sueño no llega. Y cuando por fin te duermes, es un descanso superficial, interrumpido, sin la menor sensación de alivio. Te despiertas más agotado que antes, como si cada noche drenara un poco más de tu energía, y el día siguiente solo trae una repetición de este ciclo sofocante. Poco a poco, las cosas que antes eran naturales empiezan a suponer un esfuerzo absurdo. Levantarse de la cama parece una tarea monumental. Actividades sencillas como prepararse un café o responder a un mensaje se convierten en retos innecesarios. Te encuentras evitando interacciones, ignorando llamadas, posponiendo citas. La vida sigue a tu alrededor, pero ya no te sientes conectado a ella, como si lo observaras todo a través de un cristal opaco, presente pero incapaz de participar realmente. Sus aficiones, las cosas que solían proporcionarle placer, ahora parecen vacías. La música ya no le llega al alma, las películas no le enganchan, los libros parecen carecer de vida. Las pequeñas alegrías que antes equilibraban sus días son ahora solo sombras de algo que ya no despierta nada en usted. El mundo entero parece haber perdido sus colores. La gente que te rodea nota cambios sutiles. Tu mirada se vuelve más distante, tu voz más débil, tu forma de alejarte sin dar explicaciones. Pero a diferencia de una enfermedad visible, como una fractura o la fiebre, la tristeza profunda no tiene signos evidentes. No cojeas, no necesitas vendajes. Simplemente estás ahí, aparentando normalidad por fuera, mientras por dentro algo se está desmoronando. Y entonces surge la pregunta: ¿cómo explicar lo que ni siquiera tú entiendes? ¿Cómo puedes expresar con palabras este dolor invisible, esta sensación de que algo dentro de ti se está desmoronando poco a poco? Sientes que si intentaras explicarlo, las palabras te parecerían demasiado, así que simplemente no dices nada. Pero el silencio también duele. Quieres que la gente se dé cuenta, que alguien se dé cuenta de que algo va mal, pero al mismo tiempo tienes miedo de lo que eso significaría. Miedo de ser una carga, miedo de preocupar a los que quieres, miedo de convertirte en un problema más en la vida de alguien. Así que sonríes cuando es necesario, respondes «no pasa nada» cuando te preguntan, te convences de que ocultar tu dolor es la mejor opción. Pero ocultar no significa curar, y entonces de vez en cuando surge algo inesperado, una repentina sensación de euforia. De la nada te sientes increíblemente bien, una energía intensa, una felicidad que parece exagerada, pero real. Por un momento, crees que estás mejorando, pero esta alegría dura poco, y cuando desaparece, se lleva consigo cualquier esperanza de mejora. Vuelves a caer en el vacío, y esta vez la caída parece aún más profunda. Estas oscilaciones confunden a los que te rodean. La gente intenta comprender, pero no sabe cómo reaccionar. A veces intentan animarte con frases como «ya pasará», «es solo una fase» o «tienes todo lo que necesitas para ser feliz», pero estas palabras suenan huecas. Porque lo que sientes no es solo tristeza, no es solo una mala fase, es algo más grande, algo que se ha instalado en tu interior y que parece haber borrado todo lo que antes tenía sentido.
En tus momentos de mayor soledad, empiezas a ver el mundo de otra manera, pero lo que ves no es bonito. Todo parece frágil, temporal y sin propósito. La ilusión de permanencia se desmorona ante tus ojos. La vida parece un ciclo sin sentido, un esfuerzo sin recompensa. Y es entonces cuando aparece la desesperanza. David Foster Wallace describió la depresión como estar atrapado en un edificio en llamas. Los que están fuera no entienden por qué alguien saltaría. Después de todo, caer desde una gran altura es aterrador, pero para los que están dentro del fuego, caer no es una opción feliz. Simplemente parece el menos terrible de los dos horrores. No quieres caer, pero ya no puedes soportar el fuego que te consume por dentro. La depresión no es una tristeza ordinaria. No es algo que pueda resolverse con optimismo o fuerza de voluntad. Es un estado que altera tu percepción de la realidad, distorsionando tus pensamientos, borrando tus emociones, haciendo de la existencia un peso aplastante. Muchos creen que la depresión es solo un problema psicológico, pero la ciencia demuestra que es algo mucho más profundo. Las investigaciones demuestran que las personas deprimidas suelen presentar cambios en el funcionamiento de su cerebro. El hipocampo, una región asociada a la memoria y el aprendizaje, se encoge con el tiempo. La actividad de los neurotransmisores se altera, lo que repercute directamente en el estado de ánimo, la energía y la capacidad de experimentar placer. Además, la depresión se ha asociado a procesos inflamatorios en el organismo, lo que sugiere que su impacto va más allá de lo emocional y afecta incluso a la salud física. Pero en medio de todo esto, hay una pregunta que nunca desaparece. ¿Se irá alguna vez? Intentas aferrarte a algo, lo que sea, para no hundirte del todo. Pero cuando nada parece tener sentido, ¿cómo encontrar una razón para seguir? La respuesta, aunque parezca lejana, sigue existiendo. Lo que la historia de la humanidad nos demuestra es que la depresión no es el final del camino. Es una batalla, sí, pero una batalla que se puede ganar. Antes de cualquier cambio, antes de cualquier mejora, hay un primer paso: reconocer que este dolor es real y que nadie debe cargar solo con él. La depresión no se presenta de la misma manera para todo el mundo. Para algunos, surge tras un acontecimiento traumático, como la pérdida de un ser querido, el fin de una relación o una frustración profesional irreparable. Para otros, aparece sin previo aviso, sin una razón clara, sin un desencadenante que pueda identificarse. Este es uno de los aspectos más crueles de este trastorno. Puede instalarse en la mente incluso cuando la vida, a ojos de los demás, parece estar en perfecto orden. Esta falta de una razón concreta hace que la depresión sea aún más difícil de tratar. Si hubiera un acontecimiento específico al que culpar, sería más fácil enfrentarse al sufrimiento. Pero cuando el vacío aparece sin explicación, la mente empieza a buscar justificaciones. Revisas el pasado, analizas tus elecciones, intentas encontrar un error, un momento que pueda haber desencadenado esta apatía asfixiante. Pero no hay respuesta, solo un peso constante, una fatiga que no desaparece. Las investigaciones demuestran que la depresión no es solo una cuestión emocional, sino también biológica. Los estudios demuestran que ciertas personas portan predisposiciones genéticas que las hacen más vulnerables al sufrimiento psicológico tras acontecimientos estresantes. Mientras que algunas consiguen superar las dificultades sin mayor impacto emocional, otras se ven profundamente afectadas. Esto sugiere que los factores biológicos desempeñan un papel importante, haciendo de la depresión algo más que un estado mental. Es también un fenómeno fisiológico. También hay un aspecto curioso en esta relación entre genética y depresión. ¿Por qué han persistido estos genes a lo largo de la evolución humana?
Si la depresión no ofrece beneficios evidentes, ¿por qué no se ha eliminado con el tiempo? Algunos expertos en psicología evolutiva plantean la hipótesis de que este estado mental puede haber servido como mecanismo de autoconservación. En la antigüedad, un individuo deprimido podría haber sido más cauto, más introspectivo, menos propenso a exponerse a riesgos innecesarios. Además, estudios recientes indican que muchos de los genes asociados a la depresión también están relacionados con procesos inflamatorios en el organismo. Esto sugiere que, en algún momento, la depresión puede haber sido una respuesta biológica a la enfermedad, ayudando al cuerpo a conservar energía y recuperarse. Esta conexión entre depresión e inflamación también puede explicar por qué ciertos hábitos de vida tienen un impacto directo en el bienestar mental. La actividad física regular, un sueño adecuado y una dieta equilibrada no son solo recomendaciones genéricas para llevar una vida sana, son medidas que afectan directamente al funcionamiento del cerebro. El ejercicio físico, por ejemplo, estimula la producción de endorfinas y serotonina, neurotransmisores que mejoran el estado de ánimo. Pero hay un problema. La depresión resta motivación para hacer las mismas cosas que pueden ayudar. Cuando el simple hecho de levantarse de la cama parece insoportable, ¿cómo encontrar fuerzas para hacer ejercicio? Cuando tu mente está atrapada en un ciclo de agotamiento y negatividad, ¿cómo puedes reunir la energía para cambiar tus hábitos? Esta es una de las trampas más crueles de la depresión. Te roba la capacidad de encontrar tus propias soluciones. Aquí es donde radica la gran diferencia entre la tristeza y la depresión. La tristeza es un estado pasajero, generalmente vinculado a un acontecimiento concreto. Con el tiempo se disuelve, dando paso a nuevas emociones y experiencias. La depresión, en cambio, no necesita una razón y no sigue un ciclo predecible. Puede durar meses o años, puede desaparecer durante un tiempo y luego volver sin explicación. Puede ser silencioso o abrumador, y cuando no hay explicaciones, la mente intenta encontrar alguna. Algunos proyectan su sufrimiento en cuestiones existenciales, sumergiéndose en el sinsentido de la vida, la inevitabilidad de la muerte, la fragilidad de la condición humana. Otros canalizan su desesperación hacia problemas externos como la desigualdad social, las crisis políticas o el cambio climático. La mente necesita un foco, algo concreto que justifique lo que siente. Pero la depresión no necesita razones externas, simplemente existe. Schopenhauer describió brillantemente este sentimiento. Para él, la vida es una secuencia interminable de deseos y frustraciones. Cada vez que logramos algo, pronto nos damos cuenta de que no nos completa. El tiempo avanza, surgen nuevas necesidades y la insatisfacción nunca desaparece. El ser humano está condenado a buscar incesantemente algo que nunca será suficiente. Esta visión resuena profundamente en quienes se enfrentan a la depresión. Cuando nada parece proporcionar placer, cuando todo parece temporal y sin importancia, la vida se convierte en una carga. La depresión nos enseña una verdad incómoda. A la realidad no le importan nuestros deseos. No hay garantías de que las cosas vayan a mejorar. Y esta constatación puede ser abrumadora. Si la depresión puede explicarse por factores biológicos y tratarse con terapia y medicación, ¿por qué buscar respuestas en la filosofía? Al fin y al cabo, nadie necesita reflexiones existenciales para tratar enfermedades físicas. No hay filosofía para la hipertensión o la diabetes. Entonces, ¿por qué la depresión parece requerir un nivel de cuestionamiento tan profundo? La respuesta puede estar en la forma en que este trastorno altera nuestra percepción de la realidad. La depresión no es solo un conjunto de síntomas físicos y emocionales. Cambia nuestra forma de ver el mundo, de interpretar el tiempo, de vernos a nosotros mismos dentro de la existencia.
transforma la estructura misma de la experiencia humana. Por eso tratarla no es solo cuestión de corregir desequilibrios químicos. Aunque los antidepresivos y la terapia pueden ayudar, no responden a la pregunta esencial que plantea la depresión: ¿por qué seguir? Y aquí es donde la filosofía se vuelve esencial, no como cura, sino como herramienta para comprender la profundidad de la experiencia depresiva. Nietzsche, Kierkegaard, Camus, todos estos pensadores se enfrentaron a sus propias crisis existenciales, a sus propias luchas contra el vacío. Sus reflexiones no son meras abstracciones académicas, son intentos reales de encontrar sentido donde aparentemente no lo hay. Quizá la depresión no tenga una respuesta definitiva, pero eso no significa que no pueda entenderse. La depresión tiene una característica peculiar. No solo altera el estado de ánimo, sino que también cambia la forma de percibir la realidad. El mundo sigue siendo el mismo, pero todo parece diferente. Los pequeños placeres pierden su brillo, las conversaciones se vuelven agotadoras y la idea de un futuro mejor parece lejana, casi inalcanzable. Es como si la mente filtrara todo a través de una lente gris, haciendo que cada experiencia sea opaca y carezca de sentido. Este cambio de percepción plantea una pregunta intrigante: ¿y si la depresión no fuera solo una distorsión, sino una forma más realista de ver la vida? Esta idea dio lugar a una teoría conocida como realismo depresivo, que sugiere que los individuos deprimidos ven la realidad con más precisión que los que no están deprimidos. Los estudios indican que las personas deprimidas tienden a hacer juicios más precisos sobre sus propias capacidades, evaluando los riesgos y los retos con menos distorsión, mientras que las personas sanas suelen sobreestimar su influencia en el mundo y cultivar un optimismo ilusorio. Las deprimidas ven las cosas con cierto desapego, sin el sesgo positivo que normalmente nos protege de la desesperación. Esto plantea una pregunta incómoda. ¿Depende la felicidad hasta cierto punto de la ilusión? Los estudios sugieren que la mayoría de las personas mantienen un sesgo optimista, creyendo que el futuro será mejor, que tienen más control sobre sus vidas del que realmente tienen y que son más especiales que la media. Estas ilusiones, aunque poco realistas, ayudan a mantener un sentido de propósito y motivación. Sin ellas, la realidad puede parecer demasiado cruda e insoportable. Nietzsche ya señaló algo parecido cuando dijo que tenemos el arte de no morir de verdad. La vida, en su esencia, puede ser dura e indiferente, pero el ser humano crea historias, significados e ilusiones que hacen soportable la existencia. Tal vez la felicidad no resida en ver la realidad tal como es, sino en encontrar formas de hacerla más apetecible. Camus, en cambio, tomó un camino diferente. En su filosofía del absurdo, sostenía que la gran cuestión de la vida no era encontrarle sentido, sino decidir si seguía mereciendo la pena vivir. Creía que el universo no ofrece respuestas, que no hay un propósito inherente a la existencia y que, por tanto, nuestra única opción es crear nuestro propio sentido. Pero para Camus, el verdadero peligro no residía en el sufrimiento en sí, sino en la esperanza. Para él, la esperanza era un engaño, una promesa vacía de que algo mejor llegaría. En el mito de Pandora, todos los males del mundo son liberados, pero la esperanza permanece atrapada dentro de la caja. Tradicionalmente, esto se interpreta como un regalo de los dioses para consolar a la humanidad, pero Camus y Nietzsche tenían otra opinión. ¿Y si la esperanza es, de hecho, el mayor de los males? Según este punto de vista, la esperanza no nos permite aceptar la realidad tal como es. Nos mantiene a la espera, aplazando siempre la vida, proyectando la felicidad hacia un futuro incierto. Seré feliz cuando consiga ese trabajo.
cuando encuentre a alguien que me quiera, cuando por fin tenga paz. Pero ese futuro nunca llega, porque siempre hay algo más que alcanzar. Camus creía que el camino hacia una vida auténtica pasaba por abandonar esa esperanza ilusoria y abrazar la vida en el presente, incluso sin garantías. A esto lo llamaba revuelta metafísica, vivir plenamente, sin necesidad de promesas externas que justifiquen la existencia. Pero, ¿es realmente posible vivir sin esperanza? ¿Puede la mente humana aceptar la falta de sentido sin crear algún tipo de ilusión que suavice el dolor? Camus reconocía que se trataba de una lucha difícil. La tendencia natural del ser humano es esperar, proyectar, soñar. Incluso aquellos que dicen haber abandonado toda expectativa siguen llevando en su interior una pequeña llama de esperanza. Esta contradicción ha llevado a algunos filósofos a desarrollar un concepto alternativo, la esperanza extraña. A diferencia de la esperanza tradicional, que se basa en un futuro idealizado, la esperanza extraña se arraiga en el presente. No espera un milagro, no proyecta un destino perfecto. Por el contrario, reconoce que la vida puede ser dura, pero sigue mereciendo la pena vivirla. Esta idea se acerca a la filosofía del existencialista francés Gabriel Marcel, quien creía que la verdadera esperanza no es pasiva, sino más bien un acto de resistencia contra la desesperación. Marcel sostenía que el mayor escollo del ser humano es tratar de convertir la existencia en un problema que hay que resolver. Cuando nos sentimos vacíos, buscamos algo que llene ese vacío: posesiones, relaciones, logros. Pero esta búsqueda incesante nunca aporta una satisfacción real, solo nos mantiene corriendo detrás de algo que nunca será suficiente. Diferenció dos tipos de cuestiones: los problemas y los misterios. Un problema es algo externo, objetivo, que puede resolverse con la lógica y el razonamiento. Un misterio, en cambio, no puede resolverse de la misma manera porque implica a la propia persona que lo cuestiona. La existencia, según Marcel, no es un problema que hay que resolver, sino un misterio que hay que vivir. Esta perspectiva puede cambiar nuestra forma de ver la depresión. En lugar de verla solo como un obstáculo que hay que superar, quizá podamos verla como parte del misterio de la existencia. Esto no significa que debamos aceptarla pasivamente, sino que podemos aprender algo de ella. La depresión nos obliga a cuestionar verdades que antes aceptábamos sin pensar. Nos obliga a mirar hacia adentro, a enfrentarnos al vacío sin distracciones. Y por doloroso que sea, quizá haya algo valioso en este viaje. Si no hay un sentido objetivo para la vida, entonces la única opción es construir nuestro propio sentido. No un sentido basado en promesas lejanas, sino en lo que podemos hacer ahora. La pregunta no es ¿cómo salimos de la depresión?, sino ¿cómo seguimos adelante a pesar de ella? Y quizá sea la única respuesta posible. Gabriel Marcel sostenía que la verdadera esperanza no reside en la expectativa de un futuro mejor, sino en la capacidad de existir plenamente, incluso cuando todo parece incierto. Para él, la gran trampa humana es tratar la vida como un problema que hay que resolver. Cuando nos sentimos vacíos, buscamos una solución, un nuevo objetivo, una nueva relación, una nueva distracción. Pero esta búsqueda nunca nos satisface del todo, solo nos mantiene atrapados en una promesa futura que quizá nunca se cumpla. Esa es la diferencia entre los problemas y los misterios. Un problema puede analizarse racionalmente y resolverse con esfuerzo, pero un misterio es diferente. No puede separarse de su interrogador. La propia identidad del individuo forma parte de la pregunta. La existencia no es un problema que hay que resolver, sino un misterio que hay que vivir. Y quizá la depresión funcione del mismo modo. Si la tratamos solo como un problema que hay que eliminar,
podemos acabar ignorando lo que revela sobre nosotros mismos. Esto no significa aceptar el sufrimiento pasivamente, sino comprender que la lucha contra la depresión no consiste solo en erradicar los síntomas, sino en aprender a vivir con esta parte de nuestra existencia. Sin embargo, la sociedad moderna nos enseña lo contrario. Vivimos en un mundo que valora la productividad, la eficacia y la felicidad como objetivos obligatorios. La tristeza y la introspección se consideran obstáculos que hay que superar rápidamente. Si no te va bien, es porque tienes que trabajar más, cambiar de mentalidad y ser más positivo. Pero esta forma de pensar ignora que el dolor también forma parte de la experiencia humana. La depresión nos obliga a enfrentarnos a verdades incómodas. Desmonta las ilusiones que nos hacen seguir adelante. Cuando todo parece carecer de sentido, empezamos a cuestionarnos cosas que antes aceptábamos sin pensar. ¿Qué importa realmente? ¿Por qué seguimos adelante? ¿Qué nos mantiene en pie? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero quizá sea precisamente en la búsqueda de esas respuestas donde encontramos un nuevo sentido. Nietzsche decía que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Viktor Frankl, psiquiatra y superviviente de un campo de concentración, llevó esta idea más lejos. Se dio cuenta de que quienes podían encontrar un sentido, por pequeño que fuera, tenían más probabilidades de soportar el sufrimiento. Para Frankl, el propósito de la vida no reside en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de atribuirle un sentido. Esta perspectiva nos lleva a otra pregunta. ¿Y si el problema no es el dolor en sí, sino lo que hacemos con él? Si aceptamos que el sufrimiento es inevitable, quizá podamos aprender a utilizarlo como motor de algo más grande, en lugar de verlo solo como una carga. Esto no significa romantizar la depresión. El dolor debe reconocerse y tratarse, pero, al mismo tiempo, puede ser posible encontrar en él un punto de reflexión, una oportunidad para reconstruir la propia relación con la existencia. La filosofía no ofrece una cura, no elimina la oscuridad, pero quizá pueda ayudarnos a navegar por ella. Si hay algo que la depresión impone a quienes la padecen, es la necesidad de encontrar un sentido para seguir adelante. La cuestión no es solo cómo librarse del dolor, sino cómo seguir adelante a pesar de él. Para muchos, se trata de un dilema sin solución clara. Cuando todo parece carecer de sentido, ¿cómo encontrar la motivación para persistir? Cuando la vida misma se convierte en una carga, ¿dónde encontrar la fuerza para sostenerla? Nietzsche creía que el sufrimiento no es algo que deba evitarse, sino integrarse en la experiencia humana. Rechazaba la idea de que la felicidad fuera el objetivo último de la vida. Por el contrario, sostenía que debíamos transformar nuestro dolor en algo más grande, utilizarlo como combustible para nuestro crecimiento. Para él, el verdadero reto no era escapar del dolor, sino encontrar la manera de bailar con él. Pero, ¿cómo hacerlo cuando la depresión te drena toda la energía y la voluntad de seguir adelante? ¿Cómo convertir algo que solo parece destructivo en algo con sentido? Aquí es donde entra en juego una idea central de la filosofía existencialista: la libertad de crear tu propio significado. Sartre sostenía que no hay un propósito predeterminado en la vida, ni una misión divina, ni un destino fijo. Esto puede sonar aterrador, pero también nos da poder. Si la vida no tiene un sentido impuesto, somos libres de construirlo. Esta libertad, sin embargo, no es fácil de soportar. Muchos preferirían tener un camino ya definido, algo que les dijera exactamente qué hacer. La depresión a menudo se aprovecha de esta incertidumbre, susurrando que nada importa, que cualquier esfuerzo es inútil. Pero es precisamente aquí donde la filosofía puede ofrecer una salida. En lugar de esperar un significado externo,
podemos empezar a crear pequeños significados dentro de nuestra propia realidad. No tiene por qué ser algo grandioso, no tiene por qué ser una gran misión. A veces, el simple hecho de avanzar ya es una forma de resistencia. La psicología moderna refuerza esta idea. Los estudios demuestran que pequeños cambios en la vida cotidiana, como establecer rutinas sencillas y encontrar formas creativas de expresión, pueden ayudar a aliviar los síntomas de la depresión, no porque estas acciones eliminen el dolor, sino porque crean pequeños puntos de luz en medio de la oscuridad. Albert Camus escribió que el único problema filosófico realmente serio es el suicidio. Para él, la gran cuestión de la vida no era encontrar una respuesta definitiva, sino decidir si valía la pena continuar. No creía en una finalidad superior, sino en la belleza de la propia experiencia de estar vivo. Y quizá eso es exactamente lo que la depresión roba a quienes la sufren, la capacidad de ver la belleza en medio del caos. Pero eso no significa que esa belleza haya desaparecido. Quizá solo esté oculta, esperando a ser redescubierta. La depresión no borra la belleza del mundo, pero la hace parecer inalcanzable. Lo que antes despertaba interés y emoción, ahora se vuelve indiferente. Lo que antes producía placer, se convierte en otro recuerdo lejano. Y quizá sea este uno de los aspectos más crueles de este estado, la desconexión de todo lo que antes parecía valer la pena. Camus escribió que la vida no necesita justificaciones externas para ser vivida. Hablaba de aceptar lo absurdo de la existencia y de encontrar placer precisamente en el acto de continuar, a pesar del sinsentido inherente al mundo. Para él, el problema no era la ausencia de un propósito universal, sino la insistencia humana en buscarlo donde nunca lo ha habido. Si no hay una gran respuesta a la vida, quizá la salida sea buscar el sentido en las pequeñas cosas. No esperes una epifanía, no esperes a que un gran propósito aparezca de la nada, sino cultiva momentos que, por pequeños que sean, sigan llevando un poco de luz. La filosofía existencialista refuerza esta idea. Sartre defendía que estamos condenados a ser libres, es decir, que no hay un destino fijo que nos guíe, ninguna fuerza externa que nos diga lo que tenemos que hacer. Esto significa que la responsabilidad de dar sentido a la vida recae enteramente en nosotros. Y aunque esto pueda parecer una carga, también es un poder. La depresión intenta convencerte de que nada importa. Pero, ¿y si esta no fuera la verdad absoluta? ¿Y si, en lugar de esperar un gran significado, pudiéramos encontrar pequeñas razones para seguir adelante? Un café caliente en una mañana fría, el sonido de la lluvia en la ventana, un libro que nos reconforta, música que por un momento despierta algo dentro de ti. Ninguna de estas cosas por sí sola puede curar la depresión, pero quizá puedan servir como anclas, pequeños fragmentos de belleza que te recuerden que todavía hay algo por lo que merece la pena quedarse. Nietzsche decía que quien tiene un porqué se enfrentará a cualquier cómo, pero ¿y si en este momento no hay un porqué? Quizá la respuesta no esté en encontrar un sentido inmediato, sino en continuar, aunque no lo tengas, porque lo cierto es que la vida siempre está en movimiento. Lo que hoy parece insoportable puede, con el tiempo, dar paso a algo nuevo. La depresión miente cuando dice que todo será siempre así, pero el cambio, por lento que sea, siempre se produce, y quizá sea por eso por lo que merece la pena apostar. Cuando la depresión se apodera de uno, el camino de vuelta parece imposible. Sin embargo, pequeñas acciones constantes pueden abrir una grieta en esta oscuridad. El primer paso suele ser buscar ayuda. Hablar con un terapeuta o un médico es crucial para entender qué está pasando y qué recursos hay disponibles. Existen tratamientos y la combinación de terapia,
apoyo emocional y, en algunos casos, medicación, puede empezar a aliviar el peso que parece insoportable. Además, los pequeños cambios en la vida cotidiana, realizados poco a poco, ayudan a crear un espacio de alivio. Esto puede significar adoptar una rutina de paseos ligeros, aunque al principio parezca casi imposible. El ejercicio regular, incluso moderado, tiene efectos demostrados en la liberación de endorfinas, que pueden mejorar el estado de ánimo. Mantener horarios regulares para dormir y comer es otra estrategia que estabiliza gradualmente el cuerpo y la mente. Otra herramienta poderosa es conectar con otras personas. La depresión suele aislarnos, pero incluso las interacciones más sencillas pueden marcar la diferencia. Un amigo de confianza, un familiar o un grupo de apoyo pueden proporcionar ese espacio seguro para compartir cómo te sientes, sin miedo a ser juzgado. Y más allá del tratamiento y los cambios prácticos, recuerda que la depresión es una experiencia humana, no define quién eres, y con apoyo, tiempo y atención se pueden encontrar nuevos caminos. No hay una solución única ni inmediata, pero cada paso, por pequeño que parezca, lleva en la dirección de una vida más ligera. Si este vídeo te ha resultado útil, por favor, deja un like. Esto ayuda a que el canal llegue a más gente. Y si quieres expresar tu gratitud de otra forma, YouTube ofrece la opción de enviar regalos, lo que también ayuda a mantener el canal activo y ofreciendo contenidos que realmente marcan la diferencia.